escuchar a través de esa grieta de lo increado. Pero no se escuchó ni la presentación, no se escuchó nada. Qué extraño, ¿eh? ¿Cómo le va, Chinaski? No sé. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Bueno, bien. La lucita roja. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Berlanda? ¿Qué dice? No ¿Cómo se escucha está? nada. Bien, así arrancamos medio raro porque nada, no no tenemos escuchamos retorno. nada aquí en la cabina de mando. ¿Cómo le va, Viegas? Bienvenido Bien. nuevamente. Aquí estamos. Arrancamos con uno de sus temas favoritos la semana pasada. Sí, le veníamos postergando siempre Usted por no mi estaba, culpa. Pero se la dejamos así, para que la planee tranquilo hoy. No, está muy bien. No los pude escuchar, pero bueno. Está resfriado. Sí, estoy muy resfriado. Ah, por eso empecé yo a estronar. No me estará contagiando una peste. No. El tema es el aire acondicionado. ¿eh? ¿Y el ventilador? Y el ventilador. Es una malversación de las dos energía que cosas hace, juntas. Viega. Las dos cosas juntas. Porque usted no tiene el viejo ventilador de pie, Sí, tengo ventilador de pie. que se le tira aire Sí. y no se va a resfriar nunca. No, sí, No pero lo usando que pasa es que tanto aire tengo acondicionado. las dos cosas. Es decir, el ventilador de pie me tira el aire frío del aire acondicionado y ahí está, ahí sí tenemos escuchamos. retorno. La combinación es fatal. Así que Bueno. tengan mucho cuidado porque No sé, yo no soy la única persona que está resfriada. Vivo en el piso 13. Ahí corre mucho Pasa el que aire. mi casa es muy calurosa, es como vivir en un rancho en Su el casa es Amazonas. muy vieja, Viega. Tiene más de 100 años. Sí, tiene más de 100 ¿Se años. le ocurrió una vez, Paredes de barro, romper el techo patio, a ver? también, ladrillo y barro, nada más. ¿Se le ocurrió romper el patio a ver qué sale acá ahí abajo? No, me daría mucho miedo. ¿Quiere que le vaya y le rompa todo el patio y vemos No, si encontramos no, algo? no, Mira que por ahí porque- encontramos petróleo y... Donde chachán. estaba ese patio cuando yo era chico veía, que era en la casa de un vecino antes, era todo un terreno, tenían gallinas y demás, como se acostumbraba No encuentro un huevo en de esa oro. época. Y no sé, yo tendría miedo. Bueno, volviendo al tema de la... que quedamos medio desconcertados, hay que decir la verdad, porque con Sí, este tema sí. no sabíamos si estábamos en el aire, no estábamos en el aire. Bueno, ya está, entonces nos desubicamos un poco y ahora vamos a ver si entramos Vamos a ver. a entrar de lleno en tema. Cristian, ¿qué estamos escuchando de fondo? A ver qué no se escucha, podrías levantar, a ver. Esta es la banda Matus. Matus. De Perú, que traje para amenizar Juan estos Matus. dos programas. Dos Excelente. programas. Usted sabe que hoy la semana pasada hicimos la presentación de Carlos Castaneda, el primer programa sobre Carlos Castaneda, donde básicamente lo que hablamos fue presentar al personaje, si se quiere, y parte de su obra desde el punto de vista, no desde lo filosófico, desde la profundidad de lo que intentó transmitir Carlos Castaneda, sino desde quién era en realidad Carlos Castaneda. O sea, que era una persona de carne y hueso, que había un lugar concreto donde había nacido, que tenía una historia, que tenía una familia, etcétera, etcétera. Hoy vamos a adentrarnos más en lo que tiene que ver con sus postulados filosóficos y cuánto de eso tiene que ver desde el punto de vista antropológico como cierto o no. Y la semana próxima vamos a cerrar esta trilogía de Carlos Castaneda hablando del lado más oscuro de Carlos Castaneda. Más oscuro en cuanto a, si se quiere, la incoherencia de algunos de sus postulados, del uso de alguna de su filosofía, del séquito de gente que lo seguía, casi podríamos decir con una estructura, si se quiere, de tipo sectaria, y el final de Carlos Castaneda finalmente, con parte de su testamento,
que dejó un testamento muy claramente, lo terminó firmando el 23 de abril de 1998 en Los Ángeles, el testamento de Carlos Castaneda, y la muerte de él, que obviamente no desapareció como todo brujo, sino que hay un certificado de defunción donde habla que en Beverly Hills falleció finalmente Don Carlos, ¿no? Pero estos aspectos que tiene que ver con la parte más desconocida, si se quiere, más oscura, como toda persona que tiene su lado más conocido y un lado más desconocido, o un muerto en el placar, como quien dice, lo vamos a ver la semana próxima. Hoy vamos a comenzar a hablar de qué es lo que él postulaba, lo que decía en todos sus libros que empezaron siendo y teniendo una correlación más o menos coherente, o siguiendo una historia, que de pronto hay como un corte en la obra y aparece un toque, si se quiere, fantástico, y termina habiendo una bibliografía de compilación de algunos de sus libros, termina habiendo una bibliografía hecha por algunas de sus discípulas, las Chacmols, como él les llamaba, Tailla Velar, Florinda Donner. ¿Y qué es lo que postulaba en realidad Castaneda? Podríamos decir que básicamente en los primeros libros están introducidos los que van a ser tres de los conceptos fundamentales que van a guiar la obra de Castaneda, y que son, en primer lugar, la importancia de lograr el silencio interior, también expresado como de tener el diálogo interno. Este concepto que sería algo así como parar el cerebro, como que buscar el silencio de la mente, que no haya ninguna idea que se esté expresando y que esté circulando dentro de nuestras cabezas. El segundo punto es una forma de sueño lúcido, que supone que en primer lugar, para poder gobernar, manejar ese sueño lúcido, hay que llegar a poder verse sus propias manos. Es decir, uno en ese sueño lúcido es algo que muchos de nosotros hemos tenido, muchos de los oyentes han tenido, que tiene que ver con esto de saberse que uno está soñando, que uno está en un sueño. O sea, sin despertarse, mientras uno está soñando, tomar conciencia de que lo que está sintiendo, viviendo en ese momento, es parte de un sueño, y continuar soñando sin despertarse. Exactamente. Y a partir de ahí, poder elegir, tomar decisiones, hacer cosas en ese, otro lado, que uno puede manejar como quiere. Sí, y justamente Castaneda lo que planteaba era que en ese sueño lúcido, o sea, había ejercicios para llegar a ese sueño lúcido, y la clave de poder manejar todo esto era justamente aprender a verse las manos en ese sueño. A estas dos formas que tenía que ver con el tema del sueño, y por el otro lado el tema de parar el diálogo interno, según Castaneda, Don Juan, que era el mentor de todas estas ideas de lo que sería la filosofía nahual, la filosofía de un brujo, tenía que ver para poder incrementar la energía interior. Eran ejercicios. A estos ejercicios Don Juan se refería como prácticas de ver y dormir, que tenía que ver con incrementar esa energía. ¿Y qué pasaba cuando uno incrementaba esta energía propia? Cuando uno incrementaba esta energía, se abría la posibilidad de perder la importancia de uno a sí mismo, lo que él le llamaba la importancia personal. Y cuando uno llegaba a perder la importancia personal, había justamente un crecimiento interior con estas cuestiones. Ajá. Y lo que le ocurría a la persona, que Don Juan, o Castaneda en su obra Las enseñanzas de Don Juan, definía que todos los seres humanos somos huevos luminosos. En esos huevos luminosos había un punto que él le llamaba que era el punto de encaje, que se trataba de un punto del espacio situado detrás de la persona, a una distancia de un brazo entre los omóplatos. En ese lugar, que estaba en ese huevo luminoso... Y un metro para atrás, ¿sí? Un metro para atrás, sí, más o menos la distancia de un brazo, pongámosle un metro hacia atrás, en el espacio donde estaba el punto de encaje, cuando uno movía ese punto de encaje, uno entraba en un estado no ordinario de conciencia, o entraba
en otra conciencia, porque ese punto de encaje era justamente la sede de la conciencia. Y desde allí, desde ese punto de encaje, es donde había habido un acuerdo tácito entre toda la humanidad, digamos, o entre la conciencia de toda la humanidad, para poder observar el mundo desde ese lugar en forma limitada. Es decir, nuestra realidad tal cual la concebimos, tal cual la vemos de esa manera porque en algún momento de la creación de la conciencia de la humanidad, todos decidimos verla desde ese lugar. Cuando se movía ese punto de encaje, ese punto que estaba en este huevo luminoso, justamente uno podía observar otra realidad o observar otro universo, otra forma de vida y poder entrar en un estado justamente ampliado de conciencia. Básicamente lo que planteaba las enseñanzas de Don Juan era que vivíamos como animales enjaulados, ciegos a todas las maravillas que nos rodeaban y muriendo inútilmente sin nunca haber llegado a sentir y a estar completamente vivos. Todos estos ejercicios que planteaba Don Juan tendían a que uno mueva este punto de encaje. De ahí también entra la otra parte de la filosofía esta de la enseñanza de Don Juan, que tenía que ver con también borrar la importancia personal de uno. Tenía que ver con esto de empezar a borrar la historia personal, ¿no? Que es... Bueno, eso es lo que también le da coherencia a esta cuestión que Castaneda mismo se esforzó desde un principio de lograr, que es borrar y no filtrar datos de su vida personal. Hay pocas fotos, muy poquitas fotos. En ese sentido me parece que es coherente con todo esto. Creo que, digamos, un poco lo que charlamos la semana pasada. Hasta un determinado momento de su vida. Sí, es como que él mantuvo eso. Mantuvo esa filosofía, lo que no sabemos si tiene que ver porque digamos el personaje empezó a tener más peso que el propio Carlos Castaneda, el personaje de Carlos Castaneda más peso que el propio Carlos Castaneda, pero hubo un momento donde hizo este quiebre en el cual empieza lo que él planteaba, donde se empieza a reunir de estas mujeres que él le llamaba las brujas, las chacmoles, empiezan a dar a conocer esta filosofía o esta técnica de ejercicio al estilo Tai Chi, que era la tensibilidad, para dar a conocer a todo el mundo y que todo el mundo o la mayor cantidad de gente pueda alcanzar, digamos, el tema de mover el punto de encaje, entrar en otro plano, siendo que ya era casi imposible lograr el tema de armar un grupo de brujos y poder irse así en un fuego, digamos, bordeando el costado del águila, como hablábamos la semana pasada. Sí, respecto a la validez desde el punto de vista antropológico, ustedes contaron un poco sobre todo el primer libro, ¿no? Las enseñanzas de Don Juan. Bueno, Castaneda, no sé si contaron la semana pasada, se había recibido de antropólogo en la UCLA, ¿no? En California. De hecho, las enseñanzas de Don Juan ha sido su tesis. Fue acompañada también por un libro más técnico que después podemos... el de las notas, dice usted. El de las notas que nunca se encontró. Él dice que lo perdió. En realidad hay un libro un poco más técnico donde aparentemente se puede saber alguna de las... No, yo lo que me refiero a las notas de campo. No, las notas de campo no, nunca se las quiso mostrar a... No, dice que las perdió, que se lo dio en un colectivo, nunca cosas apareció. muy raras, sí, eso ahora lo vamos a comentar. Pero aparentemente en la Universidad de California, en Los Ángeles, Castaneda estudió con un etnometodólogo, que es una rama de la fenomenología aplicada al análisis social, o al menos se habría basado en algunas teorías de Harold Garfinkel. Supuestamente Garfinkel o uno de sus discípulos estaba en el comité evaluador de la disertación de Castaneda en la Universidad de California en Los Ángeles, y este era un personaje también que se hizo famoso por sus experimentos diseñados para probar que la esencia de la realidad social consiste en significados convencionales asociados a las actividades diarias por un consenso comunitario, digamos. Los experimentos, por ejemplo, de Garfinkel consistían en hacer que los estudiantes subieran a los colectivos y se negaran a pagar el billete, o hacer que cuando fueran a la casa con los padres, ¿no es cierto?, se sentaran a cenar, se negaran a
pasar la sal, por ejemplo, cuando se lo pidieran, ¿no? Ese tipo de cosas. Inspirado entonces por estos profesores académicos fenomenológicos, Castaneda decidió hacer este trabajo de campo aparentemente y presenta, digamos, en el apéndice técnico sería de su primer libro, que fue su tesis, algo de esto, ¿no? Se deja notar la influencia, por ejemplo, de la fenomenología de este cientista social, Garfinkel. Sí. Por lo menos en algunas partes. De cualquier manera, siempre fue la discusión dentro del ámbito de la antropología, por eso ahora hablo, digamos, como profesional antropólogo, si realmente había una validez desde el punto de vista académico o no, o si se trataba de una ficción. En cualquier caso, es una revolución literaria. Totalmente. En cualquier caso, eso, porque digamos el éxito que ha tenido es porque obviamente la escritura es muy buena, porque transmite un mensaje, y en definitiva a muchos lectores no les importará mucho si es una ficción literaria o es un trabajo antropológico. Ahora, pero dentro, siempre cuando digamos, usted no quiere ir a buscar a don Juan Matu al desierto de Arizona, como pasó, que mucha gente quería buscar. Por eso resumí en unos 12 puntos, digamos, algunas de estas contradicciones que las tomo de algunos son antropólogos, otros no, pero por ejemplo... Antes de pasar a este listado, que quería aprovechar que la otra vez no estaba, le pregunto, de alguna manera, más allá de cómo se cocinó la historia, que muchos dicen que incluso hasta estaba preparado ya de antemano desde la universidad, eso. Uh-huh. Lo que sí rompe, ya sea verdad o mentira, lo que rompe Castaneda es con el paradigma de las ciencias sociales o del investigador antropológico, que hasta ese momento, y eso es lo que quiero que me responda, iba, observaba, tomaba notas y se iba, pero no pasaba a ser participante de lo que observaba. Sí, en realidad eso sí, ya la estaba metodología, antes, pero a partir de ahí fue un quiebre. Claro, la metodología típica es la llamada observación participante, que digamos fue definida en realidad en una época positivista. Uh-huh. Entonces no hay que engañarse en ese sentido. Cuando Malinowski hablaba de la década del 20, hablaba de observación participante, daba por supuesto, digamos, que se podía hacer una observación casi neutral de la vida social, un sujeto investigando a otro sujeto con un cierto distanciamiento, ¿no? Sí, después cierto distanciamiento se ha dicho que se podía tratar de lograr dentro de la investigación de la propia sociedad, uh-huh, donde es un poco más complicado, pero uno podría estudiar, digamos, a su semejante dentro de la propia sociedad, siempre y cuando tome ese recaudo de un cierto distanciamiento, como quien estuviese objetividad del observador, digamos, que objeto, es lo mismo, claro, en la psicología también. Esto por supuesto que ha sido ya de la propia ciencia o la propia disciplina de la antropología, ha sido superado, digamos, ha sido muy criticado. Sigue siendo la metodología, la observación, pero sin caer en esta idea positivista de que se puede hacer una observación neutral o demasiado objetiva. En realidad lo que se busca hoy en día sería muchas observaciones, o sea, lo ideal sería que muchos etnógrafos observen un mismo fenómeno social, incluso en distintas épocas, porque la cultura va cambiando y los fenómenos sociales van modificándose sin cesar, con lo que obtener un mínimo, digamos, de objetividad, porque cada sujeto investigador obviamente pone sus propios prejuicios en su visión, su propia clase social, su propia intereses. El recorte de interés que pueda tener un etnógrafo no lo tiene otro observando el mismo objeto de estudio, ¿no? Se trata, como todas las ciencias sociales, sujetos estudiando sujetos, ¿no? No hay una neutralidad. Pero volviendo, entonces no era raro lo que él planteaba, sí, lo que puede ser en ese sentido, lo que puede ser raro para esa época, claro, envuelto con su objeto de estudio. Sí, eso sí, eso sí, que ahora, digamos, desde la antropología transpersonal sería una muy novedosa, digamos, metodología, rama de la antropología, en la que hablaríamos ya no solamente de
de una observación participante, sino de una tenemos observación tenemos involucrante. Tenemos uno de los pioneros de la antropología transpersonal, Berlanda. Claro, Escúchalo. la obra de Castaneda sería casi como una cuestión pionera, si no fuera porque le faltan algunos parámetros científicos, como sería, por ejemplo, Las notas de campo. la nota de campo, Perfecto. fotografías, el negarse a entregar, digamos, a sus ex compañeros, incluso de la Universidad de California, es decir, sus colegas antropólogos, no parece, alguna de estas pruebas no parece muy científico, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuál era el problema, digamos, de hacer ver a sus colegas nota de campo? De hecho, cualquier monografía que un antropólogo escribe lo pone en consideración de sus colegas como cualquier otro escrito científico. Pero me parece que el objetivo Me parece que era hay dos cuestiones, o sea, más allá de que si la obra de Castaneda tendió a ser un libro para dar o transmitir un mensaje, obviamente no le importaba dar las notas de estudio. Y si verdaderamente se encontró con don Juan Matus y le transmitió lo que le transmitió, tampoco le interesaría dar las notas de estudio. No, seguramente. También tenemos el caso de, bueno, no es antropólogo, pero el caso más reciente, digamos, de Giorgio Samorini, un italiano que es la única persona, digamos, europea, blanca, en ser admitido en una iniciación chamánica por el Witi, una secta del África, donde, bueno, se utiliza una sustancia que esta persona estuvo 24 horas, creo, en coma, en una especie de estado de coma, y donde aparentemente aparecieron los espíritus de los antepasados africanos y demás. Y él fue iniciado bajo la estricta, digamos, recomendación de que no contara nunca la vivencia. Y Giorgio Samorini, que es un escritor, obviamente, es un investigador, nunca contó en ningún libro qué es lo que él vivió durante toda esa especie, entre comillas, de estado de coma, ¿no? Entonces, está bien, digamos, fue coherente con sus iniciadores, ¿no? Los sacerdotes africanos. Entonces, volviendo a lo que empieza a aparecer a raíz de todo esto que venimos hablando, una serie de contradicciones claras que usted tiene ahí enumeradas para comunicarnos con respecto a lo que se menciona en los libros y lo que es la realidad real. Exacto. Lo digo irónicamente. Vamos a mencionar algunos 10, 12 puntos, ¿no? Por ejemplo, Castaneda dice que don Juan atribuía a Mezcalito, así le llamaba, ¿no? Entre comillas, Mezcalito, ser el espíritu del peyote. Pero fueron los científicos europeos del siglo XIX, como usted bien sabe, don Berlanda, los que confundieron el cactus del peyote con el mezcal, que es otra planta diferente y es una bebida, además, obtenida del ágave, que cuando uno va ahí a Oaxaca, con el gusano adentro. El del gusanito, el famoso mezcal. De allí la errónea denominación mezcalina, que los científicos europeos del siglo XIX le pusieron al principio activo del peyote. Pero vamos al libro de Castaneda. Un supuesto chamán mexicano comete el mismo error que los científicos europeos del siglo XIX, así, confundiendo mezcalito con el peyote. Raro, por lo menos raro. Claro, lo que usted quiere decir, para aclararle a la audiencia concretamente, es que en realidad Castaneda estaba embebido de que el principio activo del peyote era la mezcalina y por eso ese conocimiento el nombre sería mezcalito. O sea, se supone que un indio no va a referirse a la mezcalina o al peyote, le diría peyotito o longuito, o de hecho los chamanes han denominado los niñitos santos a los hongos, la abuelita a la ayahuasca, el peyote se llama el venado porque va a cazar el hongo del peyote. Sí, también metafóricamente bien, o sea, que es el digamos, fuego. En pocas palabras, que un indio le diga mezcalito al peyote suena al menos sospechoso. Suena por eso, comete el mismo error que los científicos europeos del siglo XIX. En segundo lugar, Castaneda dice que don Juan ingería honguitos en una mezcla que se llamaba humito. Dice que los secaba por un año y al quedar un polvo, los fumaba con otras 5 plantas secas que nunca identificó Castaneda cuáles eran las 5 plantas secas, ¿no? Pues bien,
Los hongos desecados no se convierten en polvo y pierden su potencia si son guardados en alguna calabaza por un año entero. Esto es un error, digamos. Si pasa un año, pierde potencia. Pierde potencia, sí. Así los que, hongos niños. psilocíbicos, Sí. porque Claro. tienen psilocibina. Bueno, estoy apurado. Y nada la más. psilocibina tiene una molécula de fósforo que Ajá. se le agrega a la triptamina. No tiene nada que ver Usted me con dice el que- mucimol y con Claro. el otro principio activo que no me acuerdo ahora, que tiene la manita muscaria. Bien, o sea que la manita El muscaria ácido igoténico. El ácido igoténico, es ácido igoténico y mucimol. No tiene no nada que ver pierde con su lo que efecto. Si estábamos está bien hablando. seca, guardada y almacenada. De hecho, los chamanes lo guardaban, lo colgaban y lo guardaban los chamanes siberianos por años. Sí, Bien. sí, sí. Pero Entonces me quedo tranquilo. el tema Entonces, es para que la gente en la casa, no el se hongo desecan, o psilocíbico sea, no no se se convierten fuma. en polvo, Y no no se se fuma y pierden su potencia y son guardados, digamos así, por ejemplo, en una calabaza o algo así en un año entero. Bien. 3, y esto es sumamente importante, los indios yaqui, pues, supuestamente Don Juan era un indio yaqui, tradicionalmente no consumen hongos. Nunca se describió esto, ¿no? 4, los hongos no se fuman, como usted dijo, fumados no son efectivos, y sin embargo Castaneda describe en sus libros cómo de Don Juan salía humo como de mentol de su boca. 5, la introducción de su segundo libro dice ¿Sabe que... lo que? sí. Permítame que le diga algo, don Sí, Miguel. sí, sí. ¿Sabe lo que sería interesante? Que es algo que hablamos la vez pasada. Que usted no estaba y tampoco escuchó el programa. No Por lo pude, no tanto, pude porque estaba trabajando, tuve No exámenes. importa, lo Quiero podría haber decir porque escuchado no... después, porque como no lo 5 escuchó días al después, año trabaja y justo. Justo Bien. me tocó un martes. Claro, pero justo que no lo escuchó tampoco después, entonces no puede saber lo que dijimos. No. La infancia de Castaneda fue en Cajamarca, Ujú. en Perú. Y muy probablemente haya tenido relación con chamanes, brujos andinos que había por la zona allí de Cajamarca. Probablemente. Sería interesante ver o buscar si parte de la población, que aparentemente también utilizaba el cactus, pero el cactus de San En Pedro. Ujú. Habría que ver si parte de la población de chamanes de la zona andina o de la zona allí de Cajamarca no utilizaban algún tipo de algo que se fumaba, sin considerar el tabaco. Ujú. Que fumaran otra planta, y Castaneda, como se sabe que muy probablemente tomó parte de lo que él vio de joven de los chamanes de allí peruanos, Ujú. que no hubiese incorporado también algo de esa tradición de los chamanes peruanos. Sí, hasta donde yo puedo saber, digamos, si tuve la suerte de participar, como usted sabe, en una muy tradicional experiencia de San Pedro con un chamán muy tradicional, que además era el nieto de un señor que fue muy famoso también en tiempos antiguos, curandero, digamos, o maestro curandero, como ellos le llaman, del San Pedro, en la zona de cerca de Trujillo, en el pueblo que se llama Ascope, un pueblo muy chiquitito. Lo que utilizaba este maestro, y digamos, parece que esto es desde tiempos pretéritos, era simplemente el cactus de peyote cortado En y San Pedro. San Pedro hervido en agua, y en el medio del desarrollo, digamos, de la ceremonia, el famoso ambilo o jugo de tabaco, que lo hacen ingerir por la nariz. Y es una parte muy importante de la ceremonia, porque es la que produce la catarsis y todo eso, con una fineza psicológica que a mí me pareció muy interesante. Pero no, nada fumado. El maestro no fuma durante la ceremonia nada de ningún tipo, ingiere también el San Pedro, por supuesto, y después se utiliza, digamos, las otras herramientas como el palo de madera de chonta, ¿no? Como lo utiliza como una especie de escáner o algo así, las hojas, digamos, para limpiar el cuerpo y demás, pero no solamente jugo de tabaco y es decir, tabaco líquido. Uh-huh. Y el por la nariz y el cactus del peyote, ninguna otra cosa. Pero bueno, volviendo, le tiro un par de puntos más, bueno, antes de ir a la pausa. ¿Cómo no? A la pausa musical. Le decía, bueno, que en la introducción de su segundo libro dice Castaneda que fumar la mezcla de hongos, esta que él decía, equivale a ingerirlos, ya que el polvo ni siquiera ardía, manifestando una serie de oscuras contradicciones. Además dice que el efecto era inmediato y todo el mundo sabe
que el efecto tarda entre 15 y 30 minutos. Punto sexto, Gordon Wasson, nuestro querido y famoso Robert Gordon Wasson, que era un investigador y el fundador de la etnomicología, hacia el estudio de los hongos psilocíbicos y demás. Hizo un estudio crítico de las 4 primeras obras de Castaneda en la revista Economic Botany y afirmó: leves trazas de autenticidad sumergidas en una mezcla confusa de mal escrita ciencia ficción. En estos momentos nuestro interlocutor está tosiendo. ¡Qué desencuentro! A ver, para que el oyente... ¿Usted quién va a votar? ¿Usted quién va a votar? Berlanda, ¿se has olvidado lo que hablamos? Él no sabe nada. Sabe que vamos a hacer un partido político con ¿Sí? el doctor Berlanda, sí. Candidato a intendente y concejal. No, tanto no. No, pero ¿usted quién va a votar? Pero es verdad esto. Yo tengo quién voy a votar como diputado provincial. Creo que vamos a votar a la misma persona. Sí. Porque tenemos que decirlo también, estamos en época de elecciones, la voz del programa. Carlos del Frade de la está como apertura, candidato claro, a diputado provincial, así que sí. bueno, hacemos la campaña desde aquí. Hay que apoyar a Carlitos del Frade, sí. Un hombre que la viene peleando desde el periodismo de investigación y desde todo lo que son las acciones sociales y demás hace mucho tiempo. O sea, la grieta banca a Carlitos del Frade. Exacto. Ya sabemos que una vez le birlaron la banca. Sacó 60.000 votos. Exactamente. Pero esperemos que esta vez pueda llegar. Bien. Vamos al tema musical. Sí, que lo trajo porque esto es un programa democrático y donde nadie impone sus gustos musicales Usted a nadie. es un mentiroso. No, yo no soy ningún mentiroso. Entonces, el doctor Viegas hoy trajo un tema para compartir, porque este es un espacio abierto de reflexión y solidaridad con todos los oyentes. ¿Qué vamos a escuchar? Y ya que estamos hablando de cientificidad o no cientificidad, vamos a escuchar el tema She Blinded Me. Comunicarte con nosotros escribiendo a lagrieta@gmx.com, por Facebook en La Grieta de lo Increado y también vía Twitter @loincreado. Operador estrella, sí, señor. Cristian, muchas gracias. Lo que escuchamos antes... Indio, deja el mezcal. Viegas, sí. ¿qué escuchamos antes? Estuvimos escuchando a Thomas Dolby. Thomas Dolby. Toda una figura del pop de la década del 80, fines de los 80. Usted fascinado cuando veía los videos de Sí, Dolby. y al video del científico que decía Science. Mire lo que son las cosas. ¿Sabe qué está haciendo Dolby en estos momentos? Thomas Dolby. No, nunca más supe de... Es profesor de arte en la Universidad de Johns Hopkins. No me diga. Casualmente que hemos hablado. Qué bueno de tenerlo de profesor a Thomas Dolby. El pelado. Y que mire las casualidades, justamente viendo en esa Universidad de Johns Hopkins, es donde estuvimos hablando hace unos programas atrás, que se están llevando adelante varios estudios para el tratamiento de la adicción al tabaco con psilocibina y otros estudios. Hay todo un grupo de gente que está trabajando con sustancias psicodélicas y algún tipo de utilización terapéutica. Mire que bien. Así que mire, está todo en conectado. claro, sí, en esa universidad tenía que estar Thomas Dolby también, seguro. Así que Thomas Dolby está Profesor de arte. profesor de arte en la Johns Hopkins University. ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir con los... Y vamos con los Estamos ítems diciendo los de- ítems un poco de contradicciones. Exacto. Que varios autores, entre ellos muchos antropólogos, encuentran en cuanto a la validez etnográfica de la obra de Castaneda. Otra cosa es el valor literario, por supuesto, o filosófico, o del mensaje. O de repercusión. Que tuvo. claro, la repercusión que ha tenido es otra historia, ¿no? Decíamos que entonces todo esto de los hongos fumados parece como bastante oscuro y contradictorio, que Gordon Wasson, que era un especialista en este tema de los hongos,
afirmó que las cuatro primeras obras de Castaneda eran leves trazas de autenticidad sumergidas en una mezcla confusa de mal escrita ciencia ficción. Gordon Wasson tuvo una correspondencia con Castaneda que prometió enviarle los hongos de esa especie y que nunca cumplió. Nunca le mandó a Wasson los hongos que supuestamente son los que describe en su obra. En una carta le dijo que los había recogido también en troncos de árboles muertos, en Durango, en Oaxaca y cerca de Los Ángeles. De acuerdo a Jonathan Ott, discípulo de Gordon Wasson, ningún hongo enteogénico o psicodélico conocido cumple con estas premisas. Punto número 8. Está enojado Wasson, el antropólogo y especialista en peyote, Weston Labar, dice en su libro El culto al peyote, de 1975, un famosísimo libro, que ningún antropólogo profesional que leyese el primer libro de Castaneda en modo alguno podría suponer que éste hiciera alguna contribución a la etnografía yaqui. Y comentando el segundo libro, Una realidad separada, dice que es una realidad aparte, claro, sí. Este autor, este antropólogo Weston Labar, dice que es pretenciosa pseudoetnografía kitsch. El antropólogo argentino Carlos Reynoso, también en un par de sus obras sobre las tendencias de la antropología posmoderna, hace una crítica aguda de Castaneda en cuanto a su validez. Marvin Harris, también famosísimo antropólogo, en su libro Vacas, cerdos, guerras y brujas, de 1974, da por buena la esencia de Castaneda, pero considera que como trabajo antropológico sería de muy poca calidad y que admite sin crítica el punto de vista de Mick del sujeto de estudio, ¿no? Que no mantiene, significa una objetividad, ¿no? Claro, todo viene a cuenta no por el tema del libro y la obra de Castaneda, sino porque la enseñanza de Don Juan se presentó como la tesina de de su título de antropólogo y salió por ahí vino el salió conflicto. a la luz. Exacto. Como un trabajo antropológico. Exacto. Entonces ahí aparece toda la crítica, claro, no en la crítica. obra porque en definitiva la novena revelación, el secreto, todas las obras que usted quiere dar, que está dando la obra de Richard Bach, Ilusiones, Juan Salvador Gaviota, cualquiera le podría hacer una crítica, no es antropológico. Lo que pasa es que sale como un libro basado en un estudio antropológico. Ese es el punto. Y como el autor tenía esa profesión, entonces se prestaba a lo mejor a confusiones, porque digamos, si un antropólogo escribe un libro de ficción, para, digamos, ser correcto y ético con la profesión, con sus colegas, debería decir en la primera página del libro que se trata de una ficción, ¿no? No creo que haya ningún problema con eso. Por eso hoy en día tanto la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como el propio editor de Castaneda catalogan sus libros como ficción. Pero en su momento, digamos, estaban en algunas estanterías en la parte de la sección antropológica. Que fue la gran controversia de la década del 60, 70, cuando salió la obra a la luz, ¿no? Algunos autores dicen que en las enseñanzas de Don Juan, que se utiliza mucho la metáfora camino con corazón, o el camino del corazón, ¿no? Dicen que es un término y el contexto también del uso del término son casi idénticos a los de El libro de los 5 anillos. El libro de los 5 anillos, que fue escrito por el samurái Miyamoto Musashi, un japonés, ¿no? Donde se habla literalmente del camino del guerrero, frase muy utilizada por Castaneda, y que este camino, el camino del guerrero, debe ser llevado hasta el final, ¿no? Otra cosa también que se ha puesto bajo la mira es la calidad y el estilo de escritura, son muy cambiantes de un libro al otro, ¿no? Otro especialista también en el tema, digamos, de enteógenos, como lo era el químico Albert Hoffman, también tuvo su opinión con los libros de Castaneda. Según Hoffman, saben, el creador del LSD, ¿no es cierto? Era un excelente escritor y un conocedor de las culturas indias, pero todos sus libros, decía Hoffman, que he leído y aprecio, no se basan en una experiencia directa. Dice, un lector avesado se da cuenta que nunca experimentó las drogas a las que se refiere, que no tiene la experiencia directa, decía Hoffman.
Jodorowsky, que tenemos que hacer, usted nos debe el programa especial sobre Jodorowsky, y Timothy Leary, también el famoso psicólogo de la contracultura tan del coquetas 60. que está nombrando, Viegas. Bueno, estos dos los llamaron advenedizo a Castaneda. Bueno, hay toda una historia que después, en otro momento, después en el programa que viene le voy a comentar sobre el supuesto encuentro de Jodorowsky en una cena en la década del 60 con Castaneda, y que después dicen que les agarró un dolor de estómago, si era brujo o no era brujo. Después parece que se contradice el mismo Jodorowsky, dice que no pasó nada. Y entonces nunca se sabe las cosas, ¿no? Siempre queda todo en el misterio. A ver, continúo y después le digo. Después, bueno, lo que decíamos antes, es decir, no permitió a nadie, ni a sus ex compañeros de la carrera de antropología de la Universidad de California, acceder a sus notas de campo. Y tampoco hay fotos, no hay grabaciones. Entonces, esto, bueno, llama mucho la atención, no parece muy científico, digamos, comportarse de esa manera. Después, bueno, estas son las críticas, digamos. Después hay algunos otros que en realidad no terminó siendo un científico, terminó siendo un escritor. Claro. Que llegó a mucha gente con lo que él básicamente, creo que escribió un libro justo en el momento justo para una generación. Entonces eso abrió un montón de puertas a un montón de cosas y un montón de visiones distintas. Hay una visión, por ejemplo, que realmente ¿usted leyó la obra de Castaneda? No. ¿Nada? No, yo le dije que nunca quise adentrarme por esto de que como no se sabe bien qué porcentaje es ficción, qué porcentaje no, nunca me quise contaminar. Por eso me acerqué al tema del chamanismo por otros autores. No puede leer, no se va a contaminar. No, ahora sí, ahora ya sí, seguro. Pero opté por empezar Viegas con los autores. Un científico pulcro. Sí. Y así todo como lo ve. No, yo empezamos por meta, ultra. Gordon Wasson. Yo he leído la obra de Castaneda, de hecho tengo todos los libros. Y hay algunas frases y algunas cuestiones que son muy interesantes de ver. O sea, el tema de este concepto de borrar la historia personal, la importancia personal, o sea, son conceptos prácticos duros. Eso sí tiene de similar del chamanismo. Siempre hablamos que el chamanismo no es algo para tomar en broma, sino que es un mundo predatorio, un mundo duro y muy sacrificado. Y creo que Castaneda introduce también algo que es muy importante, que es por lo menos no lo he leído yo antes de él en otros autores, el concepto de que no es el maestro el que te va a ayudar y te va a dar la palmada en el hombro si te caíste y te va a ayudar a levantarte. Te caíste, te levantaste y te quedaste atrás y lo lamento. Don Juan es ese maestro que eso sí tiene mucho que ver con el chamanismo y con el aprender el chamanismo. O sea, tenés fuerza, la tenés, no la tenés, embromate por meterte donde no debes meterte. Y una frase que le decía a don Juan a Castaneda me parece un concepto sumamente interesante y lo repetía siempre, era que adoptase a la muerte como consejera, sabiendo que siempre la encontrás, siempre está la muerte sobre tu hombro izquierdo. Y de allí entonces tener presente en cada momento de que uno puede morir en cualquier momento, lo cual tiene que ver con el hecho de tomar plena conciencia de la vida que uno está viviendo en ese momento, y de esa manera la vida deja de ser una aburrida rutina. Me parece un concepto sumamente interesante, ¿no? Respecto a lo que veníamos diciendo antes, un poco para cerrar también esto de la crítica desde el lado de la disciplina de la antropología, ya el Premio Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz, en el prólogo a la primera edición de las enseñanzas de Don Juan, dice lo siguiente: confieso que el misterio Castaneda me interesa menos que su obra. El secreto de su origen es peruano, es brasileño o chicano, me parece un enigma mediocre, sobre todo si se piensa en los enigmas que nos proponen sus libros. ¿Antropología o ficción literaria?, dice Octavio Paz. Se dirá que mi pregunta es ociosa. ¿Documento antropológico o ficción? El significado de la obra es el mismo. Si los libros de Castaneda son una ficción literaria, lo son de una manera muy extraña. Su tema es la derrota de la antropología y la victoria de la magia. Y si son obras de antropología, su tema no puede ser lo menos.
la venganza del objeto antropológico, un brujo sobre el antropólogo, hasta convertirlo en un hechicero, es decir, antiantropología. La antiantropología. Me parece genial las dos cosas. Está bueno el Sí, prólogo pero y la desde introducción, desde digamos. ese punto de vista me parece genial las dos cosas. Sí. Una de ser la venganza del objeto de estudio y el otro de que, Claro. que la magia venza Claro. a la ciencia, también me parece. Si, y si fuese cierto, es el tema, que no sé cuánto hay de ficción, por eso no arranqué, digamos, mis estudios sobre chamanismo con la obra de Castaneda, en todo caso lo dejé para el final. Es que hoy en día hoy en día yo no diría antiantropología, sino que diría superantropología. ¿Qué mejor que meterse, digamos, dentro del objeto de estudio, zambullirse tanto como, por ejemplo, si uno estudia, no sé, la Iglesia Católica, llegar ¿Qué va a decir? llegar a meterse, por ejemplo, hasta ser un sacerdote, sería es decir, ya trascendería, digamos, o papa, ¿no? Entonces ya sería trascender absolutamente la antropología para llegar a convertirse en otra cosa que hoy ya ha ocurrido. Por ejemplo, Joan Halifax, famosa antropóloga, es hoy en día empezó con sus estudios sobre chamanismo, los estados ampliados de la conciencia, hasta que se metió en el tema del Zen, y hoy en día es un monje Zen o una monja Zen, digamos, absolutamente diplomada y dedicada su vida entera a la enseñanza de la práctica de la doctrina del Zen, ¿no? Entonces algunas personas han logrado meterse tanto en el objeto de estudio que ya han trascendido, digamos, la antropología y han pasado a ser yo creo que los primeros libros, vuelvo a insistir con esto, los primeros libros y la primera etapa, la primera época de Castaneda, fue muy interesante lo que él planteaba, fue coherente en sus entrevistas, y a mi criterio después murió a los 73 años, en 1998, y después me parece que los últimos 20 años a mi criterio derrapó un poco o mucho. No, quería sumar algo a lo que veníamos. Sume. ¿Le gusta como lema del partido? No, lo increado. El partido sería lo increado porque no hay nada creado. No, quería compartir con algo de lo que veníamos hablando. Castaneda no era, obviamente todos saben, de dar entrevistas, pero sí dio una entrevista que estaba publicada en la página oficial. Después lo voy a mostrar en la página oficial. Quiero leer una pregunta que le hacen a él. Es una entrevista del año 97 que le preguntan acerca de la espiritualidad, entre comillas. Esta computadora tiene virus, Irlanda. La pregunta que le hace el entrevistador es esta: consideremos el significado de la palabra espiritualidad como un estado de conciencia en que los seres humanos son plenamente capaces de controlar las potencialidades de la especie, logro que se obtiene trascendiendo la simple condición de animal por medio de un arduo acondicionamiento psíquico, moral e intelectual. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿Cómo se integra el mundo de Don Juan en este contexto? Y el señor Castaneda responde: para Don Juan Matus, como un chamán pragmático y lleno de cordura, la espiritualidad, entre comillas, era una idealidad vacía, una aseveración sin fundamento que nos parece muy bella porque está incrustada en conceptos literarios y expresiones poéticas, pero que nunca pasa de ahí. Los chamanes como Don Juan son esencialmente prácticos. Para ellos solo existe un universo predatorio, donde la inteligencia o la conciencia de ser son el producto de desafíos de vida o muerte. Él se consideraba un navegante del infinito y decía que para navegar en lo desconocido, como lo hace un chamán, uno necesita pragmatismo ilimitado, cordura sin medida y agallas de acero. En vista de todo esto, Don Juan creía que la espiritualidad es simplemente una descripción de algo imposible de lograr bajo los patrones del mundo cotidiano y no es un modo vivo de actuar. Es que realmente la descripción de que hace el chamanismo es así, es 100% así. Uh-huh. Por eso la irrupción de la obra de Castaneda probablemente conociera, algunos dicen que Don Juan no existió, pero
sería una mezcla de 2 o 3 chamanes que sí sin duda que haya conocido cuestiones relacionadas con el chamanismo es indudable. ¿Por qué? Porque si no, no podría estar haciendo una aseveración como esta, que esta aseveración nos la ha hecho a nosotros, los chamanes con los cuales hemos hablado. O sea, ha tenido una cercanía al fenómeno de alguna manera, no sé, eso es indudable. No sé de qué modo, pero vuelvo a repetir esto. La irrupción de la obra de Carlos Castaneda en la década del 60, donde se buscaban tantos gurúes, tantos maestros, era la época de toda la cultura psicodélica, algunos le llegaron a llamar el patriarca de la nueva era por las obras que él planteaba, pero en realidad, si uno hace un estudio mucho más profundo, la obra de Castaneda con la New Age mucho que ver no tiene. Sí tiene que ver con la cuestión de lo que es el hecho de otro universo, de otra realidad, de la magia, si se quiere, pero no con los postulados de New Age y con los postulados de la década del 60, donde se buscaban gurúes. De hecho, el gurú Maharaji era el que tenía los Beatles y demás, que fue tan famoso. O sea, se buscaba estos maestros sabios que llevaban, vuelvo a repetir, al alumno dándose pequeños coscorrones o pequeños golpes o caídas para llevarlo al conocimiento. El chamanismo no es así. El aprendiz de chamán tiene la fuerza o no la tiene. Se enfrenta a ese mundo predatorio y gana, o se enfrenta a ese mundo predatorio y pierde, con la pérdida de su propia vida inclusive. Y esto es lo que introduce, y esto sí es real del chamanismo, y es lo que introduce Carlos Castaneda, que no creo que fue leído así en la década de los 60 y 70, sino que fue más bien un mensaje romántico, aunque tenía muy poco de romanticismo, lo que tiene que ver con esta primera parte de la obra de él, los primeros libros, Las enseñanzas de Don Juan, Un puente hacia el infinito, una realidad aparte, Viaje Ixtlán, que son las primeras obras y donde ahí aparece esta imagen del chamanismo y esta imagen de maestro fuerte y para nada piadoso de Don Juan Marcos. En el diario, en el suplemento de cultura del diario La Nación, en el año 2008, salió toda una larga nota sobre el tema del misterio de Castaneda, ¿no? Y el autor entrevista a una persona que lo conoció, que es un escritor y traductor, José Agustín, en México. Y entre algunas de las preguntas que le hacen a esta persona que lo conoció, le dice, ¿no le daba curiosidad saber más cosas de él? José Agustín responde, yo lo aceptaba como era, en ese sentido soy muy poco curioso. Si él no tenía el menor deseo de decir nada acerca de eso, pues no digas nada. Era un tipo tan simpático, tan agradable, que no se necesitaba andar hurgándole mucho. Le preguntan a José Agustín, ¿tenía algo de brujo? Y contesta, es difícil pronunciarse. Sí puedo contar que una vez, en 1986, fui a dar una conferencia a Santa Bárbara y resultó que ahí conocí a unos maestros con quienes tomé una empatía inmediata y me invitaron a cenar. Primero me llevaron a un restaurante y luego a tomar copa a la casa de uno. Allí no se podía, entonces nos fuimos a la casa de otro. Y a los 10 minutos de entrar, sonó el teléfono para mí. Atendí extrañado y del otro lado estaba Castaneda. Me asusté mucho y le pregunté cómo podía saber que yo estaba allí. Bueno, es uno de mis chistes, contestó Castaneda. ¿Qué valoración hace de sus libros?, le preguntan a Agustín, este hombre que lo conoció. ¿Son realidad o son ficción? Y dice, para mí son como las mil y una noches. Se trata de una gran obra literaria que puede tener un basamento real y sin duda lo tiene. Yo creo que un 70% de lo que plantea es cierto, y si algo hilvana para concatenar esas realidades, será un 30%. De hecho, después de tratarlo personalmente, me resulta difícil creer que no conoció a Don Juan y a gente muy especial por sus propias condiciones físicas. Entonces le preguntan, por ejemplo, y sí, una vez me tocó verlo semidesnudo. Estaba en un hotel y nos recibió al cineasta Jorge Fons y a mí. Por primera vez lo veía sin camisa y tenía una corpulencia de físico-culturista, tipo Schwarzenegger. Y era evidente que no iba al gimnasio, así que le pregunté, ¿pero cómo puedes tener, digamos, esta corpulencia? Y me contestó, pues por la pinche vida que me hace hacer Don Juan. Y eso no es nada, siguió. Y se subió el pantalón y me mostró un músculo muy raro que le salía de los tobillos,
una bola dura que según él solo aparece cuando se ejercita lo que él llamaba el paso de poder o el correr en la oscuridad. Entonces, si él inventaba todas esas cosas, era tan meticuloso con su invención que hasta modificaba su propio cuerpo, lo cual ya para un escritor es demasiado sacrificio. El perfil de Castaneda, dibujado por este escritor, José Agustín, coincide con el que hace la mayoría de quienes lo trataron. El director Fons, la actriz Julie Furlong, la poeta Elsa Cross, entre ellos, el escritor mexicano Héctor Manjarres, que lo conoció en el 75. Bueno, siempre digamos estas cosas, ¿no? De llamadas telefónicas impulsadas con Castaneda, que siempre él decía que estaba en algún lugar del desierto de Sonora. Después de conocer a determinadas personas, sentían que ese día iba a llamar y al rato sonaba el teléfono y era él. Varias veces se producían este tipo de cosas, ¿no? Finalmente le preguntan cómo era Castaneda. Y Agustín responde: es un tipo muy raro, Castaneda, extraordinariamente singular, seductor, muy simpático. No me cabe la menor duda que tenía, ¿cómo lo podríamos llamar? Poderes hechiceros, poderes mágicos. Los tenía, los tiene. ¿Por qué habla de él en presente?, le dice el periodista. No sé, es algo muy curioso. Yo creo que aun si demostrara que fue uno de los grandes escritores de todos los tiempos, igual lo más importante en él es que vivió experiencias extraordinarias y hacía que uno viviera lo mismo. Bueno, después cuenta algunas experiencias extraordinarias más, pero lo podemos dejar para el programa siguiente. Sí, obviamente lo que usted dice es así. Todas las personas que lo conocieron lo catalogan como una persona entradora, por decirlo de alguna manera, sumamente seductora y cautivante. Y puede ser que haya algo de esta como tenía esa personalidad tan cautivante, tan seductora, puede ser que muchos crean, digamos... Totalmente. Qué sé yo, esto es una experiencia subjetiva, eso que sienten que lo llaman por teléfono y lo llaman por teléfono. A lo mejor vamos a esta Castaneda ni siquiera... Vamos a esta interpretación. Yo no sé si don Juan le hacía hacer ejercicio o no. Lo que sí sé es que, ¿por qué se supone que él no iba a un gimnasio? Ahí está, esa es una interpretación de la persona, por eso lo digo. Entonces, mucho tiene que ver con lo que se crea alrededor de una persona, el idealismo que todos a veces... depositamos en alguna persona, lo hace o lo transforma. De hecho, lo transformaron en un gurú, quizás a su pesar, ¿no? Sí, pero y también él la jugó de eso, que esa es la parte que vamos a hablar la semana que viene, de la parte oscura, si se quiere, de Carlos Castaneda y cómo pudo utilizar parte de su poder de seducción y de este poder que personal, digamos, que generaba atracción en la carisma, gente, claro. Y obviamente también en la gente del sexo opuesto. Vamos a un hecho muy concreto, mis queridos compañeros. No nos olvidemos que aquí sabemos perfectamente que con esta difusión que ha habido en los últimos 15 años, 20 años, de todo el chamanismo y chamanes que andan pululando por Argentina y por otros países, ya sea con el tema de la ayahuasca o con otros temas, generan una seducción que los tipos, una de las cuestiones que tienen es que levantan sí, mano llena, no hay duda. O sea, vamos a hacer un poco, tienen éxitos en conseguir relaciones, a eso se refiere usted, doctor Bernal. Sí, me refiero a eso. Abusos de poder, abusos de esa cuestión que decíamos de la seducción y de la... El maestro amor, su amigo, el maestro amor. No, como mi amigo, no, para amigo nada. De su amigo. amigo de su amigo. Y ahí está, bueno, pero... Un saludo para Claudito. De Claudio María Domínguez. No, participé en un programa de televisión, que eso no quiere decir que sea amigo. No, estuve junto con él en un programa. Juntaba hace mucho jugaba tiempo. Los Playmobil con Claudito, dígalo. Que, bueno, tenían el barco pirata. Esos abusos de poder que se dice que tienen muchos chamanes, en este caso Castaneda terminó millonario, ¿no? Su herencia se calcula en más de 50 millones de dólares, la venta de sus libros y demás, y sus seminarios, sí, seguro. Libros. Y por otro lado, bueno, lo que usted decía, también el éxito con las mujeres. Por eso, que después lo vamos a hablar en el siguiente programa. Por eso le digo, pero eso digamos que es algo que es común con este. Pero mira, los petizos son todos así, 1,65 m media Castaneda. Sí. ¿Usted cuánto mide? 1,69. Era parecido a usted. Así corpulento, pero sea bajito, morocho.
Así lo describen así, parecido a Peter Lorre. ¿No será Sigan Castaneda? alimentando, sigan ¿No será alimentando Castaneda la usted? fantasía de Chinaski ustedes. ¿No será Castaneda Entonces no usted? murió Castaneda. Se Claro. transformó en Chinaski. No voy a decir más nada. Bueno, Solo que mide 1,79 m. la semana que viene vamos a hablar de la parte oscura, entonces. Ahí está. ¿De Chinaski? El chinaje también. No alcanza el programa. Nos vamos entonces, hasta la semana que viene. Chao. Chao. Hasta aquí llegamos hoy en nuestro viaje. Los esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la grieta de lo increado. Bueno, Julio Verne, en su libro más famoso, que es El viaje a la luna, emplaza digamos, en los Estados Unidos la carrera espacial, cuando digamos, los países más vanguardistas de su época en cuanto a la ciencia eran Francia e Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, que en esa época estaba, bueno, era, podríamos decir, una nación atrasada en guerra civil con el norte y el sur. Y no solamente eso, sino que la nave que él envía a la luna, el peso y digamos, el diámetro es exactamente muy parecido, casi exactamente igual a la nave al Apolo 11. Ajá. Además, emplaza a un punto que está a 10 kilómetros solamente del actual Cabo Kennedy, el lugar donde se iba a lanzar O sea, la qué nave. precisión. Terrible. Aparte, son 3 astronautas, también en el libro de Verne, los que viajan con alimentos concentrados. Cuando la nave cae, escribe Julio Verne, va a estar flotando en el mar hasta que los buzos la rescaten. Qué maravilla. Y también hubo premoniciones con respecto a catástrofes muy impresionantes que hayan conmovido al mundo, ¿no? Sí, bueno, me gusta mucho el caso del Titanic, del hundimiento del Titanic, que bueno, hay decenas de personas... Era la nave que solamente Dios iba a poder hundir, ¿no? Sí, era la nave insumergible, según decían. Exactamente. Incluso las compañías de seguro también estaban de acuerdo con eso. Bueno, hubo un libro escrito en 1898 por un tal Morgan Robertson. No era un escritor muy conocido, simplemente era una persona que por ganar unos dinerillos más, incluso le costaba mucho escribir, en 1898 lanza una novela que se llama El hundimiento del Titanic.